Ave María Purísima, bienvenidos hermanos nuevamente a esta catequesis. Hoy nos toca las catequesis de la Divina Misericordia, donde estamos profundizando en la vida de Santa Faustina Kowalska. Estamos viendo cómo desde el principio, desde su nacimiento, y lo haremos hasta el final de su vida, ha sido este instrumento que Dios ha elegido para traer la devoción a la Divina Misericordia y el instrumento por el cual nosotros somos devotos de la Divina Misericordia. Los detalles de su vida son tan maravillosos que son un ejemplo para nosotros, primero de vida cristiana, es una santa, pero también de cómo va moldeando en ella lo que Dios quiere para un devoto de la Divina Misericordia. Por eso es que es tan importante profundizar en la vida de Santa Faustina. Estamos ya en una etapa en la que ha hecho los votos simples. Recordemos, pueden ver en las catequesis anteriores del canal Habla al Mundo, todas las partes de su vida fuera del convento, lo que fue el nacimiento, la juventud, y la lucha por la vocación, entrar al convento o no. Cuando ingresó, hizo un año de postulantado, 2 años de noviciado, y llegan los votos simples. Ya hizo el primer voto simple, renovable 4 veces más, y después ya los votos solemnes. Acaba de hacer los primeros votos simples. Y como vamos a ver ahora, fue enviada de nuevo a Varsovia. Hay 2 ciudades que me gustaría que en esta catequesis ustedes memoricen de Polonia. Después iremos creciendo en torno a esto, que es Varsovia y Cracovia. Es la ciudad más importante y es la segunda ciudad más importante. Varsovia es la capital, podemos decir la más importante, y que está, podremos decir, en el centro del país, en el medio del país, mientras que Cracovia está al sur. Al sur. Es muy importante Cracovia porque Juan Pablo II fue arzobispo de Cracovia. Varsovia es la capital, recordemos. Santa Faustina ingresó, su primera experiencia como religiosa fue en Varsovia. Ahí empezó el postulantado. Luego se la envió para hacer los 2 años de noviciado a Cracovia, al sur. Y ahora lo que vamos a ver, después de haber hecho los votos simples, ella vuelve a Varsovia. Por supuesto que fue enviada a algunos lugares intermedios, pero para hacerlo simple, vuelve ahora a Varsovia. Y vuelve para las tareas de la cocina. Parece que Santa Faustina cocinaba bien. Parece que Santa Faustina sabía manejar lo que es cocinar para 200 novicias, 200 jóvenes, 100 y pico de hermanas, manejaba las proporciones, las cantidades, tenía mucho esfuerzo y sacrificio, y sobre todo, hay una cosa que uno rescata de la vida de Santa Faustina, es su disponibilidad para hacer las tareas más sencillas. Tal vez puede ser que no haya sido buena para la cocina, pero seguramente ha sido muy dócil y humilde para ir a donde la enviaba la superiora. Vamos a ver un poco de esto ahora. Entonces, Santa Faustina enviada a las tareas de la cocina. Sin embargo, como ya veníamos viendo en otras catequesis, Santa Faustina ya estaba resquebradiza su salud, débil de salud. Ya venía teniendo problemas desde el mismo primer año de de postulantado, ya su salud era complicada. Al llegar, ella con mucha ilusión, porque era una joven, tenía 23 años, estamos hablando de octubre del 1928, tenía 23 años, llega con toda la ilusión a Varsovia para trabajar en la cocina, su vida estaba ofrendada a Dios, y de repente su salud le falla fuertemente, al punto que es confinada en la enfermería por mucho tiempo. No es que fue un día, 2 días, sino que realmente estuvo semanas y meses en la enfermería dentro del convento. ¿Y esto qué generó? No es que generó, lo cuenta en la biografía, incluso ella, que pasó mucho tiempo de su vida postrada en las camas de la enfermería y a veces en los hospitales, fue la gran cruz de Santa Faustina. Lo vamos a ir viendo en toda la etapa de su vida porque tenía esta dificultad. Esta era su cruz, una de sus cruces. ¿Qué pasó? Algo tremendo, algo realmente muy difícil, pero que también, primero es una verdad y es muy aleccionador para nosotros.
Santa Faustina, confinada en la enfermería, fue objeto de desatención. ¿Qué quiere decir? Santa Faustina iba para ayudar en la cocina a las hermanas seguramente que estaban ahí. De repente, cuando una persona entraba en la enfermería, todas las demás actividades se veían resquebrajadas dentro de una casa. Pasa en una familia. El que tiene que hacer las compras no puede hacer y a partir de ahí uno tiene que suplir y el que suple tiene que dejar de hacer otra cosa y el que hacía otra cosa tiene que dejar de hacerla para suplir al que suple al otro y todo parece crujir. Bueno, esto pasaba también en el convento. Pero lo peor fue que Santa Faustina fue objeto como de una desatención. Pensaban que no era tan grave. La cruz de la enfermedad de Santa Faustina era que, al menos al principio, ella se sentía de morir, pero por fuera no lo parecía, además que su fuertísima virtud le buscaba no quejarse, buscaba no mostrar su dolor, su esfuerzo, buscaba estar bien con los demás. Entonces, ¿qué le pasó? Esa grandísima virtud. Sin embargo, aquejaba dolores inmensos por dentro. La superiora cuando lo sabía la mandaba, justamente la terminó enviando a la enfermería. Pero ¿qué pasó? Todos la veían bien y de repente estaba 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y más en la enfermería. No, esta se hace. Y entonces comenzaron como a despreciarla y empezó a sufrir esa desatención. Desconfiaban que realmente esté enferma. Miren cómo, incluso una frase muy linda de Santa Faustina que dice, la verdad camina coronada de espinas. Ella buscando vivir la verdad de la fe católica, las virtudes en su plenitud, le acarrearon esta incomprensión. Pero ¿qué pasó? Santa Faustina dejó, digamos, de buscar la virtud, de buscar el bien, de ofrecer ese dolor. No, su único consuelo, esa desatención, el consuelo de esa desatención fue abrazarse a la pasión de Cristo. ¿Y cómo venía la desatención? Simplemente personas que no te visitan. Ustedes se imaginan qué dolor estar un tiempo con mucho dolor y que los amigos no te visiten, los familiares como que desconfíen o te hagan mal las cosas o te traten sin cariño. Para un enfermo, cada uno sabe, cada uno ha pasado y sabe lo importante que es el detalle en aquellas personas que están enfermas. Santa Faustina, por más que tenía 23 años, sufrió horriblemente esto y lo sufrió hasta los 33 años, 10 años más, en los que su salud iba y venía y sobre todo sufría esto, ¿no? Pero Santa Faustina no se desanimó nunca. Se unió a la pasión del Señor y allí encontró su único alivio. Y esto es importante porque de Santa Faustina vamos a ir aprendiendo el valor de la hora de la misericordia, el hecho de acompañar a Cristo en su dolor. Todos los santos lo hicieron, pero Santa Faustina de modo tan especial, al punto que Jesús quiso que Santa Faustina trajera este tesoro al mundo que es la hora de la misericordia, el recordar a las 3 de la tarde sumergirnos a la pasión de Cristo. Santa Faustina no solamente lo hacía a las 3 de la tarde, como lo hacía su congregación, sino que también casi en todo momento, sobre todo en los momentos de enfermedad. Se sumergía profundamente y llegó a decir que estuvo en medio de ese dolor en la enfermería abandonada. A pesar de que ella reconocía que la superiora la quería mucho, que a otras hermanas sí la querían mucho y la reconfortaban, sin embargo, la ausencia del consuelo, llega a hacer ella sentirse y escribir que se sintió abandonada. Pese a que Santa Faustina, como veremos en el diario, el que lee el diario de Santa Faustina se da cuenta que ella disimula muchísimo los sufrimientos que le vienen de otras personas. Sin embargo, esto pareció como que tenía que mostrar como para ayudarnos a nosotros a saber llevar las cruces y los abandonos humanos y a abandonarnos solamente en Dios, a encontrar en Él nuestra fortaleza, porque justamente la confianza se nota en los momentos de dolor. ¿En qué basamos? ¿En qué encontramos alegría y consuelo? ¿En el consuelo de las demás personas? ¿En el consuelo de la salud?
o en el amor de Dios. Bueno, Santa Faustina termina siendo un ejemplo, que la confianza se nota en los momentos difíciles cuando nos abandonamos solamente a Dios. Cuando los seres humanos nos abandonan y nos damos cuenta que el único que no abandona es Dios. Bueno, incluso nuestra santa recibe frases de su propia superiora que la quería mucho, la conocía desde el postulantado, que decía que veía que en ella, como que de la tierra brotaban las dificultades, las cruces contra ella. Por eso la superiora la quería tanto y sabía que en Santa Faustina había una misión especial. Santa Faustina escribió así en el numeral 149. Un día la madre Micaela misma me dijo, en su camino, hermana, los sufrimientos brotan directamente de debajo de la tierra. Yo la miro, hermana, como si estuviera crucificado, si estuviera crucificada. Pero he observado que Jesús de algún modo entra en esto. Sea fiel al Señor, hermana. En medio de ese abandono, en medio de ese dolor, de estar confinada en la enfermería tanto tiempo, esta frase es de la Madre Superiora. Y una vez, cuando Santa Faustina se entera de que las demás hermanas del convento pensaban que ella simulaba la enfermedad, aparentaba los dolores como excusa para seguir estando en la enfermería y no tener que ir a trabajar. Cuando se enteró de eso es como si le hubiera caído un balde de agua fría helada. Se imagina, se le caía una estantería encima, un dolor tremendo de estar sufriendo el dolor físico por su salud y a la vez que piense en eso de ella, tan lejos de la verdad. Y ella como que empieza a quejarse a Jesús, esa queja amorosa que solamente viene del alma confiada que ama a Dios, una queja de una niña, un papá que no entiende por qué pasa tantas cosas. Jesús le responde, Jesús le dice en su interior. Escuchemos bien lo que Jesús le dice. Numeral 67. No vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. No vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. De repente con este numeral entramos en el misterio de Dios, de un Dios que no es la fuente del mal, pero lo permite el mal con este propósito. Tiene un propósito, porque el bien, la razón de bien siempre supera el mal. Pero el mal está, el sufrimiento está, pero Dios lo transforma, lo cambia. Permite que llegue a nuestra vida y a veces se asiente por tiempo largo, pero Dios siempre maneja la situación. Él lleva las riendas de nuestra vida, de nuestra historia, de tus dolores, de tus sufrimientos, como lo hizo en Santa Faustina. Por eso nunca podemos desconfiar. Y lo hace con un propósito de bien mucho más grande para nosotros y para los demás. Y además tenemos que retener esta frase, no vives para ti. Bueno, uno dirá, pero Santa Faustina hizo los votos, se consagró a Dios. También nosotros hemos hecho votos, nada más que no lo llamamos así, lo llamamos promesas, en el bautismo. Nuestros padrinos han hecho los votos, las promesas por nosotros. Y nosotros después hemos confirmado en la confirmación. No vivimos para nosotros. Desde el bautismo no vivimos para nosotros. Está bien, Santa Faustina también se fue bautizada y después hizo estos votos simples. Pero ella vivía, podemos decir, como religiosa, como esposa del Señor, de Jesucristo. Nosotros, por el bautismo, somos hijos. Somos del Señor hijos. Entonces pertenecemos a Él, estamos en Él, vivimos para Él. Ya no estamos para nosotros mismos. Así que no es nuestra exigencia también saber transformar los dolores cotidianos, saber transformar también esta cuarentena, esta situación de miedo, en lugar de gracia, y no quedarse ni en el mal ni en el miedo,
y transformar la cuarentena en un momento de gracia interior, familiar y con los demás. Y también para saber luchar por nuestras libertades, por nuestros derechos, para conocer la verdad de lo que está pasando. Es una exigencia del amor y de la caridad. Bueno, y entonces no vives para ti, le dice Jesús, y nosotros tenemos que reflexionar. No vivimos para nosotros. Desde que somos bautizados, no vivimos para nosotros. Nuestra vida le pertenece a Él. Él la cuida y Él también la guía. En medio de las cruces, las dificultades. También el que se consagra a la Virgen. Algo que recomiendo tanto. Consagrarnos a María Santísima. Para que de un modo así adulto nosotros voluntariamente entregamos nuestra libertad en manos de ella y todas nuestras obras. Para no vivir ya para nosotros. Porque nadie preparará mejor nuestra vida y nuestra eternidad que la Madre de Dios, la que más conoce el corazón de su Hijo, de Dios. Bueno, y para terminar quiero decir que además de esas incomprensiones por esa, decían que aparentaba la enfermedad de Santa Faustina, sin embargo, Santa Faustina al mismo tiempo tenía una vida espiritual tan profunda, tan grande, era ya una mística, tenía estas locuciones interiores de Jesús que le hablaba de verlo al Señor, y ya era una mística, sus elevadas experiencias espirituales y hasta a veces la veían en éxtasis, en oración. No se distraía por nada, ni los golpes ni los ruidos. Entonces, y tenía una familiaridad con Dios muy grande, en medio incluso de esta enfermedad, de estos dolores. Tanto era así que los sacerdotes no la entendían, la superiora no la entendía, el sacerdote la mandaba con la superiora la mandaba con el sacerdote, y esto era un sufrimiento para Santa Faustina porque decían, esto no entendemos. Incluso algunas hermanas decían, no, Jesús no puede tratar con tanta familiaridad a alguien que es pecador, como es usted, hermana. Así le decían algunas. Y Santa Faustina decía, empezaba a desconfiar de las gracias de Cristo, porque decía, es verdad, la hermana tiene razón, yo soy una pecadora, el Señor no puede aparecérseme, no puede hablarme así, no puedo tener este trato tan cercano con Jesús, de modo especial como lo tenía Santa Faustina. Y empezó a desconfiar y a evitar las gracias del Señor, y el Señor la buscaba, la buscaba, la buscaba. Bueno, en el diario de Santa Faustina podemos ver esta búsqueda y esta huida de Santa Faustina. El Señor la iba preparando con grandes gracias para esta obra de la Divina Misericordia. El Señor, con esta búsqueda de su esposa, iba pensando también en ti, devoto de la Divina Misericordia. Así que al que mucho se le da, mucho se le pide también, ¿no? Bueno, y sin embargo Santa Faustina era rechazada, incomprendida, y incluso llegaron a decir que estaba poseída. Atención a lo que estoy diciendo. Algunos llegaron a decir que Santa Faustina era como una poseída, porque la veían en éxtasis, la veían en oración, la veían así tan fuera de sí, enamorada de Dios. Y decían estas cosas que era como un insulto, ¿no? Pero decían era como una poseída, porque justamente envuelta en Dios en éxtasis, no respondía a las cosas de esta tierra, pero no tenía nada que ver con la realidad, era realmente un insulto, pero en la realidad para ver el sufrimiento de Santa Faustina y cómo ese sufrimiento fue redentor, y este sufrimiento preparó el corazón de Santa Faustina para una obra tan grande donde estás involucrado tú. Todo esto los llevó Santa Faustina por ti. Jesús le permitió pasar esto por amor a ti, para que seas un buen devoto de la Divina Misericordia. Y todas las obras de bien que veía que Jesús podías hacer tú por esta devoción y por las almas que te tocan en tu cuidado, en tu apostolado. Bueno, entonces reflexionemos en esto, ¿no? La paciencia de Santa Faustina ante el dolor y esta frase de Jesús, no vives para ti. Aprendamos los devotos de la Divina Misericordia que ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Los consagrados a la Divina Misericordia, apóstoles de la Divina Misericordia, vivimos para Él. Así que a no quejarnos y a ofrecernos siempre por la salvación de las almas, para llevar más personas a Dios y para caminar por encima de todo este miedo y este odio y estos dolores que vivimos actualmente en nuestro país y en tantos países de Latinoamérica y del mundo. Porque la confianza en Dios supera todo esto. Queridos hermanos, una alegría compartir con ustedes esta catequesis, que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.